Bueno, ez dakit prest gauden, prest balima gaude, hasingo gara. Listo? Bueno, orduan egunon guztioi, eta mila esker gaurko agerraldira etortzeagatik. Nirekin daude Marisol Garmendia, Mugikortasun eta Lurralde Antolamenduko diputadua, Maite Peña, Gizarte Politikako diputadua, eta baita ere Adinberri Fundazioko lehendakaria, eta gurekin dugu baita ere Raquel San Sebastian, Adinberri Fundazioko zuzendaria duguna. Eta lauen artean, gaur zuen gana helerazio nahi genuke informazio importante bat, da Adinberri proiektua, proiektu konstruktiboa, arkitektonikoa onartua daukagula, eta gaur zuen ganatu nahi genuke proiektu hori bera. Guk Adinberri estrategia horretan hito edo mugarri diferenteak jarri ditugu, guretzako ziurrenik hau izango da garrantzitsuena. Hain zuzen ere, izugarrizko proiektu ambiziosoa izanik, gaur daukagulako emaitza bat, proiektu bat eskuartean, eta hemendik aurrera hori eraikitza izango dalako gure helburu nagusia, hemen gauden guztiona. Esan, guk proiektu arkitektonikoa, eraikuntza proiektua onartuta, adjudikatuta daukagularik, orain une honetan, gero Marisoleko beto azalduko du proiektua, baina UTE batek irabazi dularik proiektu hori 6 hilabeteko epea daukabain behin betiko proiektu edukitzeko, eta hortik aurrera hasiko litzateke esleipen prozesua. Helburua izango litzateke Adinberri eraikitzen hastea, gutxi gorabehera 2019ko aurtengo urte bukaerarako. Hor nahi genuke eraikitzen hastea eraikin osoa, eta berau bukatuta egotea 2022ko. Hori aurrekosten genuen, eta epeak betetzen ari gara. Guk nik naukan helburu nagusia, gero norberak bakoitzak edukiko du bere enfoke berezia, baina nik nire helburu nagusia zen proiektu osoaren pixkat azalpen bat egitea, gogoraraztea zein den proiektua eta ze anbizio daukan Adinberrik. Ez dugu ahaztu behar, etorkizunarikiz proiektuaren barruan, etorkizunarikizek heldu nahi diola Gipuzkoak etorkizunari begira dauzkan atal edo erronka nagusiei, erronka, arrisku, arazo, nahi duzen bezala planteatu, guk nahiago du planteatzea hori positiboan, eta orduan, etorkizunarikizek bere baitan daukan erronkarik importantenetako bat, eta Gipuzko osoak daukan importantenetako bat, da gure gizartearen zahartze prozesua. Zahartze prozesu horren baitan, gu garbi daukaguna da, herri bezala eta lurralde bezala reakzionatu barra daukagula, modu positiboan. Ezin gerela ikaratu eta egin barra daukagula ekintza bat martxan jarri elkarrekin, hori da etorkizunarik izan helburu nagusia, Gipuzkoako indar guztiak bat egitea, erakundeak, gizarte pribatua edo antolatua eta baita ere enpresak, guztion artean aurre egiteko erronka guzti horri. Erronka guk markatzen dugu data bezala 2031. 2031an Gipuzkoan, eta Eustatek eta ematen dituzten datuen arabera, edukiko ditugu, ia 11 pertsona gehiago izango gara, 55 urte baino gehiago. Orain, balima gara, 155, 55 urte baino gehiago dituguna Gipuzkoan, 2031an izango gara 156,5. Azkundea izugarria da, 155-etik 156,5. Eta horrek, Foru Aldundiaren eskuduntza batiz zuzen-zuzenean eragiten dio, menpekotasunari, mendekotasuna duten pertsonak kopurua 2031an 10.000 gehiago izango dira. 29 orain eta 29 orduan. Beraz hori ikustu duzu zein den gure zahartze prozesuaren indarra eta evoluzio bildurgarria. Nola nahi ere, berriro diot, horrek sortzen dugu erronka bat, baina baita ere aukera bat. Arriskua dauzka, baina guztion artean, heltzen baldin badiogu, arrisku horri positiboki planteatuta, oportunitate edo aukera bihurtu dezakegu. Guk garbi daukaguna da, Adinberri proiektuarekin lortuko dugula Gipuzkoa izatea erreferente bat Europa mailan zahartze prozesuari aurre egiteko. Horregatik nion izugarrizko anbizioa daukala Adinberrik. Adinberriren helburu nagusia da Gipuzkoaren potentzialidadeak berrikuntzarako almena erabiltzea zahartze prozesuari aurre egiteko. Eta elkarrekin egitea. Eta ikuspegi diferenteekin egitea gainera.
Eta dena dakigu Gipuzkoak alde batetik daukela hirugarren sektore bat oso berritzaile gizarte politiketan, hori integratu nahi dugu, inkorporatu nahi dugu. Eta baita ere integratu nahi dugu ezagutza eskema edo estruktura eta industria edo enpresa estruktura. Beraz, ikustu duzen bezala, hori lanbide heziketarekin, formakuntzarekin, Gipuzkoako eragile guztiekin batera, guk sortu nahi dugu Europa mailan referentzia izango den zentru bat zahartze prozesuari aurre egiteko. Eta hori modu berritzailean eta kooperatibo batean egitea. Dakizuen bezala, 2018an jarri genuen martxan ja adinberri estrategia. Eta orain, gaur aurkeztuko duguna da proiektua daukagula ja, proiektu arkitektonikoa. Eta honekin nahi duguna da Pasaian, hain zuzen ere, kokatu referentziazko zentru guzti hori. Ospitalioko zonan egongo da, une honetan buruan bale magokozu hor parkin bat da, superfizian dagoen parkin bat dago, ondoan egongo litzateke adinberri. Adinberrik dauzka bi gune nagusi, alde batetik parkina azpian eta gainean zentrua. Guztira, 27.000 metro karratu izango lituzke, eta gainera ondoan edukiko du plaza bat, ia 6.000 metro karratukoa. Beraz, ikustu duzuen bezala oso zabala da, eta diodan bezala, azpiko aparkamentu batek, gutxi gara bera 220 bat plaza izango lituzke, eta gero dago egoitza bat 120 plazarekin, eta gero 25 apartamentu tutelatu hori ja udalaren esku egongo dena. Horrekin batera, 500 metro karratuko berrikuntza zentru bat, unitate bat behar dugu baita ere, eta gu nahi genuke, ezagutzen lehen baduzue, Herrera iparraldeko zona guzti hori, une honetan portu terrenoa edo lurra dena, gu nahi genuke guzti horren inguruan, zahartze prozesuaren inguruan, polo bat sortzea, ekonomikoa eta formazio ikuspegikoa. Beraz, une honetan, hau izango litzateke hasiera, baina gero garapena nahi genuke edatzea erakartzeko hezkuntza proiektuak eta industria eta berrikuntza startup berriak zahartze prozesuaren inguruan daudenak. Hori da guk daukagun helburu nagusia. Eta nahi genuke eta nahi dugu adinberri egotea oso integratua herriarekin. Beraz, horre edukiko ditugu, hori lotuta entorno urbanoari, kafeteki bat edukiko dugu, gero udaleko zenbait lokal, elkarteetarako baita ere guneak, orduan gu nahi dugu txertatzea adinberri Pasaiarekin eta Trintxerpeko zonarekin. Hori da gure helburu nagusia. Obrak, nioan bezala, 2019ko bukaeran hasiko dira, eta 2022an amaituko dira. Eta aurrekontua gutxi gora bera, 32 milioi eurotakoa izango dela. Dena, parkina eta egoitza bera. Eta hori, besterik gabe, aipatu baita ere, lehenago sugeritu dut, baina guretzako oso azpimarragarria da. Adinberri oso proiektu ambiziosoa da, baita ere Pasaiaren bizi berritze prozesuan ekarpen oso importante bat egingo duelako. Zona bat osoa regeneratuko du, hor zabalduko da plaza berri bat, orain une honetan superfizian dauden autoak pasatuko dira lurrazpiko parkin batera, eta beraz, guk egiten dugu honekin oso urrats importante bat Pasaiaren bizi berritzerako. Ekarpen oso importante bat egingo du. Dagoeneko ja, martxan daude zenbait proiektu, edo egon dira, nik adibidez, Herrerako toporako pasarela hori edo inauguratu dugu, beste puntan baita ere, Albaola inguruan baita ere, regenerazio monumentu bat egon da, nola nahi ere, guk nahi genuke, bi puntu guztioen artean dena regeneratzea, eta hor adinberri protagonismo oso importante edukiko du. Y, bueno, haciendo un breve resumen, yo hablaría de que hoy presentamos el proyecto constructivo de Adinberri, que es un hito fundamental para el desarrollo de la estrategia de Adinberri cara al futuro. A partir de que tenemos ya una UTE que ha sido seleccionada, esta UTE va a tener 6 meses para redactar el proyecto definitivo y contamos con que en 2019, a finales de 2019, empezará ya la construcción del propio edificio una vez licitadas las obras. Nos parece fundamental subrayar que con este movimiento, que es decisivo en la estrategia Adinberri, lo que pretendemos es que Guipúzcoa sea una referencia europea en el ámbito del envejecimiento.
que sea un envejecimiento activo, saludable, y la ambición de Adinberri, sobre todo, pivota en torno a que pretendemos que el conjunto de los agentes del territorio, públicos y privados, cada uno, desde su propia óptica, realicen una aportación en aras a conseguir que, efectivamente, Guipúzcoa sea una referencia a nivel europeo. ¿Cómo lo conseguiremos? Pues con un tercer sector en el ámbito de las políticas sociales y en la atención a las personas con dependencia, especialmente en Guipúzcoa, muy potente, haga su aportación desde la perspectiva de innovar el servicio. No podemos olvidar, hace relativamente poco tiempo hicimos la presentación de la nueva residencia Onus Urbil y ahí se hablaba del concepto housing. Es decir, que las personas, más del 80% de las personas mayores, quieren vivir en su casa o como en su casa. Y es el concepto anglosajón de housing, que es el que pretendemos extender al conjunto de los centros y las residencias de Guipúzcoa. Y en ese aspecto, tanto Usurbil como Adinberri van a ser una punta de lanza muy importante para la transformación del conjunto del sector, en el ámbito de la atención a las personas con dependencia. Y luego tenemos todo el aspecto de la Silver Economy, el ámbito de la economía que se genera en torno al envejecimiento, y ahí contamos con centros tecnológicos, con centros formativos y también industrias y empresas que realizarán su propia aportación. Y tendremos, como decía, contaremos con un centro, con un espacio de innovación de más de 500 metros cuadrados para ello. Luego Raquel desarrollará más qué es lo que en este momento estamos haciendo, qué es lo que está haciendo la Fundación, pero a mí sí me gustaría subrayar el hecho de que Adinberri parte ya con una extraordinaria ambición. Y luego el conjunto de los agentes deberemos poner en marcha todas nuestras iniciativas, todo lo que en nuestra mano esté, para desarrollar todo el potencial que tiene Adinberri. Pero yo tengo la convicción, y así hemos realizado diferentes sondeos, que en Europa no hay ningún proyecto que integre todas esas ópticas con esa ambición. Y es precisamente la potencia que tiene Adinberri. No repetiré la lectura de la demografía que hacemos, pero que es para mí fundamental. Nos lleva a tener que tomar decisiones y hacerlo rápido y de un modo conjunto. Contaremos en 2022 con ese centro en marcha, que va a ser una aportación muy importante para toda la regeneración de la bahía de Pasaia, en el punto, digamos, fundamental de su regeneración. Todo el ámbito de Trincherpe, Hospitarillo, Herrera Norte, toda esa zona portuaria que se pretende incorporar a la ciudad, evidentemente sin dejar de lado el aspecto de la competitividad del puerto y de su economía, pero pretendemos regenerar esa parte de Pasaia y con eso contribuir a que toda la zona del puerto se pueda regenerar y ordenar de un modo adecuado. Eta hortik aurrera, hori zan pixkat nire elementu, nire irakurketa nagusia. Marisol, igual, azotzen lehen baduzu prozesua nola joan dan? Bueno, diputatu nagusiak esan duen bezala, legealdi honen hasieran Pasaia aldeko biziberritze apustuaren alde egin genuen, eta pixkanaka aurrera goaz, aurrera pauso oso importanteak emanez. Eta hau, gaurkoa, oso importantea da biziberritze prozesua abian jartzeko eta abiadura handiz emateko. 5 arkitekto taldeak egon dira lehian eta azkenean Alonso eta Hernández, Nafarroako taldeak irabazi du Antero Fernández arkitektoak Donostiako taldearekin batera. Oso talde importantea da eta esperientzi handikoa, eta 6 hilabete, hemendik aurrera 6 hilabete dituzte, behin betiko proiektua burutzeko. Esan beharra dago baita ere osatu dugula lantalde transversal bat, behar guztiak ondo betetzeko eta behin betiko proiektu hori behar guztiak betetzeko. Hortik aurrea, esleipen prozesuari ekingo diogu eta diputatu nagusiak esan duen bezala, obrak
urte honen bukaeran hasteko gai izango garela uste dugu. Obrak 26 hilabeteko epea izango dute, eta proiektu garaileak nik usten dut, zuek ikusten dituzue irudiak baita ere, oso proiektu potentea dala eta ikur bat izango dala Pasaialdeko biziberritze prozesu honetan, ezta? Ikur ekonomikoa, ze biziberritze prozesu integrala izan da beti, biziberritze soziala, ekonomikoa, urbanistikoa eta eraikinak bere baitan batzen ditu helburu guzti horiek, ezta? Eta nik usten dut Pasaialdeko paisaiarekin bat egiten duela eta oso ondo integratzen dala. Como decía el diputado general, este gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa, este gobierno de coalición, ha tenido muy claro que el proyecto de rehabilitación integral de Pasaialdea era un proyecto estratégico, no solo para Pasaialdea, sino para todo el territorio. Y el proyecto de Adinberri, que hoy presentamos, el proyecto constructivo, yo creo que define claramente esa potencia del proyecto integral de regeneración, ¿no? Se han presentado 5 equipos de arquitectos y finalmente ha sido seleccionado el equipo Alonso y Hernández, un equipo navarro que viene de la mano de Antero y Fernández, otro equipo de San Sebastián, y que han presentado un proyecto que ustedes, como verán en sus imágenes, es un proyecto muy potente, de una gran calidad arquitectónica y que integra, creemos que muy bien, las diferentes necesidades de este equipamiento. Un equipamiento residencial que será referencia en la política de atención a nuestros mayores, que integra también las necesidades del centro de innovación, de la incubadora de empresas y que se integra muy bien con el entorno urbano de Pasaia y del puerto de Pasaia. Son cerca de 27.000 metros cuadrados de edificio que tienen debajo un parking, el parking del Hospitalillo, que posibilitará que todos los vehículos que ahora están en superficie puedan tener un parking subterráneo. Ese parking con las 425 plazas responderá a las necesidades de aparcamiento de Pasaia, que son importantes y además es una de las demandas de la ciudadanía de Pasaia. También tendrá plazas para el propio centro y la propia residencia y tendrá una plaza pública en su interior que integrará también, ¿no?, los espacios de residencia, los espacios de innovación con los espacios públicos, abriendo también y permeabilizando el centro Adinberri con el entorno urbano de Pasaia. Como les decía, regeneración integral, regeneración social, regeneración económica, porque Adinberri va a ser un punto también y un centro de referencia, de investigación, de empresas. El propio centro va a dar trabajo también a muchísima gente y no cabe duda que una regeneración arquitectónica. Este va a ser un símbolo, este edificio, un símbolo de la regeneración, de la apuesta de esta Diputación por la regeneración integral de Pasaialdea. Y como les decía al principio, estamos cumpliendo nuestros compromisos con la regeneración, con la ciudadanía de Pasaialdea, y estos ya son hechos reales. Como decía el diputado general, la conexión de la pasarela por un lado, el paseo de Ondartxo por el otro, y ahora ya en medio estamos en condiciones de abordar toda la pastilla de la Herrera a través de este complejo, de este edificio que va a ser
icónico. Eso es lo que pretendemos, además, que sea icónico y que resuma, como les decía, la ambición de la regeneración integral de Pasaialdea. Maite? Bai, egun on guztioi, eta diputatu nagusiak esan duen bezala, adin berri proiektua oso garrantzitsua da gizarte politikaren ikuspuntutik, ez? Alde batetik diseinuagatik bertatik hasita, ze lehenengo aldia izan da, egoitza bat diseinatzen dena, ez, arkitektonikoki pertsona erdigunea jartzeko, ez? Hau da gure eredua, joan den astean aurkeztu genuen Usurbileko egoitza ere eta hortik zijoan, eta gaur egun dakagun eredu hori lurralde osora zabaldu nahi dugu, ez? Eta bestetik esan behar dugu, beti esaten dugun bezala, Gipuzkoan daukagun altxor oso importante bat, ez? Eta da hirugarren sektorea. Beraien ezagutza eta aberats hori, ez? Aprobetxatu nahi dugu eta Pasaian ikertuko den guztia zabalduko dugu lurralde osora, ez? Decía que, desde el punto de vista de las políticas sociales, es muy importante el gran paso que se da en este proyecto de Adin Berri y es empezar desde el principio, ¿no? Estamos acostumbrados a potenciar una atención centrada en la persona, pero con residencias, con centros arquitectónicamente no pensados para eso. Y aquí se da la vuelta y desde el principio, desde el diseño arquitectónico, que es un gran avance, se piensa en dar una atención centrada en la persona integral. Y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Va a ser vital en esa innovación que vamos a realizar en Adin Berri y que luego vamos a trasladar al resto de residencias y de centros en Guipúzcoa, ¿no? Lo decía el diputado general, si no es en casa, como en casa, y esto es muy importante. Por otro lado, subrayar también la importancia que tiene en la construcción de la protección social y de la atención a las personas dependientes en Guipúzcoa el tercer sector, un tercer sector con mucha experiencia y con mucho conocimiento que desde luego hemos alineado ya en la estrategia Adin Berri y que va a haber un hilo conductual entre ese tercer sector, las necesidades que tienen para realizar la investigación y la innovación en el centro de Adin Berri y luego ese trasvase de todo lo que se concluya en Adin Berri, toda la innovación que se produzca traspasar al tercer sector. Señalar que Adin Berri es muchísimo más que una residencia, es un referente en la atención a la dependencia y lo es porque incluye, ¿no? Afecta a muchos sectores, desde la atención en el domicilio, en los centros de día, en los apartamentos tutelados y los centros residenciales, todo va a ser objeto de innovación y de avance en el modelo de atención centrada en la persona, poniendo precisamente a la persona en el centro. Todo este ecosistema tendrá unos resultados que serán posteriormente extendidos al conjunto del territorio y estamos convencidas que va a dar unos buenos resultados y que así vamos a ser capaces de hacer frente al reto del envejecimiento en Guipúzcoa. Raquel. Nik esan nahi nuke, eraikina esaten nahi gehan bezala ez, 2022ko edo aurreikusita dago, izango degula gure artean, baina esan nahi nizuek ere, dagoeneko ja hasi gehala lanean, fundazioa 4 pertsonaz osaturik egongo da, eta 4. justu aste honen bukaeran inkorporatuko da, eta gure bulegoak ja dagoeneko Miramonen daudela, Miramonea pasagea, eta, alde batetik daukagu lehengo urtean atera genuen deialdi, diru laguntzen deialdien kudeaketa hori, 2018ko diru laguntzen kudeaketan, dakizuten bezala, 54 proiektu aurkeztu ziren, eta horietatik 15 onuradun izan ziren, ez? Beraz, orain, horien jarraipena egiten nahi dira, ez? Ikusten nahi pixkat nola garatzen nahi dian, eta horien jarraipena egiten. Eta bestalde, 2019ko ere, gestio plan bate burutu dugu,
eta, bueno, helburu ezberdinen artean alde batetik dago sensibilizazio bat egitea, azkenen zahartzaroaren inguruan nik uste gizartearen sensibilizazio bat behar dugula, ez da, lehen hau oso ondo Markelek esan duen moduan, askotan erronka edo agian konotazio negatiboa izan daikelako zahartzaroak, baina ikusten dugun moduan ere aukera bat ere badalako, ez? Orduan, ikuspegi hortatik, nik uste lanketa bat bai behar dugula. Eta en lo que es el plan de gestión del 2019 tenemos definido también, entre otras cosas, la creación de una plataforma, la plataforma Dinberri, donde podamos comunicar, ¿no?, los avances que vayamos dando y los pasos que vayamos dando en la estrategia y también ver cómo podemos interactuar con los agentes. Yo diría que uno de los elementos fundamentales precisamente es el ecosistema que tenemos, el ecosistema tan rico que tenemos de los agentes. Y de hecho, en ello estamos haciendo entrevistas individuales con cada uno de ellos para ver primero en qué proyectos están, qué es lo que les inquieta y ver qué pueden aportar a la estrategia de Dinberri y a su vez qué les gustaría recibir de la estrategia de Dinberri, ¿no?, en ese win-win que queremos conseguir para que esta estrategia dure por muchos años, ¿no? Entonces, están siendo entrevistas muy enriquecedoras que nos van a permitir construir ese modelo de gobernanza colaborativo que pretendemos. Y yo diría que es un reto importante, pero que yo estoy muy ilusionada porque veo que desde luego en el ecosistema tenemos los agentes muy activos y con muchas ganas de trabajar. Entonces, que entre todos lo vamos a conseguir. Ez dakiz, galderari daukazuen, kezkan bat, zerbait jola argitzeko. Sí, lo hemos comentado alguna vez en todo este tiempo que veníamos trabajando, ¿no? Pero tenemos contrastado, estudios científicos así lo determinan, que lo habitacional, ¿no?, lo que es lo arquitectónico, la disposición del propio edificio afecta mucho en lo que son los deterioros cognitivos de las personas. Por ejemplo, un edificio en L favorece el que una persona no se desoriente. Por el contrario, un edificio recto, favorece que se desoriente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que queremos hacer es el tránsito al modelo que señalaba el diputado general, ¿no? Si no es en casa, como en casa. Vamos a quitar pasillos, vamos a determinar zonas más parecidas a la organización doméstica y menos, por decirlo de alguna manera, a la organización hospitalaria, ¿no? Todo eso se puede hacer, se está haciendo desde el amoldar los equipos de atención. Estamos haciendo una revisión del catálogo también en lo referente a los ratios de atención, pero es un punto muy importante acompañar el espacio físico para que todos esos avances se puedan tener un resultado mejor. Se trata un poco de eso, de tener en cuenta los deterioros cognitivos y, por otro lado, fomentar esos espacios que permitan atender de una manera atención centrada en la persona. No sé si te he aclarado. La plaza esa va a ser pública totalmente, abierta a toda la ciudad. Esa plaza central. Saca tú. Sí. La plaza va a ser pública, o sea, abierta a todos los... Sí, sí. Uno de los elementos que se valoran positivamente en esa nueva política, ¿no?, social y de atención también es que sean centros abiertos en la medida de lo posible a la ciudadanía, creando espacios de convivencia mixtos y que son muy enriquecedores desde el punto de vista de los mayores y también del resto de la ciudadanía. Yo creo que ya no caben espacios reservados, espacios cerrados en los que
dejamos a las personas mayores allí atendidas y nos desentendemos, valga la contradicción, ¿no? Son espacios mixtos, abiertos, que a la noche posiblemente puedan ser cerrados para que bueno, pues, mantengan la intimidad, el silencio y la seguridad. Pero la mixtura de necesidades y de espacios yo creo que está muy bien recogida en este proyecto, que además después en la zona de Hospitalillo, un poco más allí, tendrá otra gran plaza pública que no es objeto de este proyecto, pero que se va a crear un nuevo centro urbano y de convivencia en Pasai Aldea en torno al Hospitalillo, pero eso forma parte de otro proyecto, pero aquí sí, esa plaza estará abierta. Si me permites, Marisol, sí. Se buscan dos cosas fundamentalmente: la coordinación entre todos los recursos del Ayuntamiento y la Diputación, que estén ahí integrados, y por otro lado, aprovechar todo lo que genera la comunidad. Esto es básico en todas las políticas sociales que estamos llevando a cabo, tanto en la discapacidad, en la atención a menores, como en la atención a la dependencia. La comunidad supone riqueza, la comunidad supone integración y es un instrumento importante para que estas personas también vean ralentizada cada vez más su avance de la dependencia, con lo cual en un proyecto así innovador y referente a nivel europeo, era obligado contar con espacios comunitarios. ¿Cuántos puestos de trabajo se cree que se creen? Alrededor de la residencia. Sí, no te sé decir, yo creo que es que si digo igual de memoria... No sé si en la nota estará... No sé si está recogido, a mí me suena en torno... Luego aclaramos, sí. Porque igual digo de memoria y patino. Ahora os aclaramos. Sí, una residencia, bueno, yo estuve en la de Rentería, de 130 plazas y genera más o menos 100 puestos de jornada completa, 95, 100 puestos. Eso es lo que es la residencia únicamente. Esto yo creo que subían de 200, pero luego concretamos exactamente porque esa cuantificación también la tenemos hecha. Sí, luego está el centro de día, los pisos tutelados, que son... El centro de I+D. Y luego la unidad de innovación, efectivamente. ¿Y la unidad de innovación, nos podéis contar un poco más pues, cómo va a ser o qué trabajos va a centralizar aquí? Bueno, la unidad de innovación, bueno, que será la que gestionemos desde la Fundación, bueno, contará con diferentes espacios pues como habitaciones de un hogar o como una habitación de una residencia, precisamente para poder experimentar con productos o servicios nuevos que vayamos generando y luego se puedan trasladar a lo que es ya una residencia real, ¿no? Entonces, luego espacios de coworking, espacios también, un centro de rehabilitación cognitiva está previsto, un centro de control de teleservicios. Bueno, es un poco lo que tenemos en la teoría, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos que definir exactamente, pero más o menos serían diferentes espacios que nos permitan eso, abordar diferentes ámbitos para poder luego trasladarlos a lo que es la realidad, ¿no? La experiencia real. ¿Y a ese centro se va a invitar a trasladarse a empresas del territorio que trabajan ya en ese ámbito o quién va a trabajar allí? Van a ser laboratorios, o sea, proyectos piloto donde poder experimentar con proyectos piloto. No es que vaya a ser una empresa que se instale allí, sino que va a haber bueno, productos de empresas o servicios de empresas nuevos que puedan testear allí. Bueno, luego la idea sí es generar un poco un espacio en torno a la residencia y a la unidad de innovación, pues un polo, ¿no? Que atraiga a centros formativos y a empresas, a nuevas empresas y crear ya un polo para el desarrollo y el envejecimiento, ¿no? Un segundo. Listo. Bueno, besterik ez baldin baduzue. Ja, eskerrik asko.